general de la Cámara Nacional de Aplicaciones en la Institución Administrativa Federal, egresado de la carrera docente de grado y posgrado en materias relacionadas con el derecho administrativo en esta casa de altos estudios y en las universidades Atlántica Argentina, de Concepción del Uruguay y Nacional de La Matanza, docente coordinador de los cursos de aptitud para el ascenso y promociones mencionados fuera, autor y disertante de varios trabajos sobre la especialidad. Nos hablará sobre la ley 27.145, sus implicancias prácticas y constitucionales. Bueno, buenas tardes. La verdad que es un placer participar de este quinto núcleo de debates. He participado anteriormente y uno se siente como en casa. Aclaro que el agradecimiento no vale por el tiempo. Así que, bueno, nada, Enrique, muchas gracias. La verdad que es un placer estar acá. En Ariel también y en Sofía Senarruza, que es una amiga también, por todo lo que están colaborando con esta exposición. La verdad es que he tratado de adecuarme, elegir un tema que querían debate, bueno, tratamos de aportar algo de debate, algo de polémica y de ser tal vez objetivo. Por eso voy a permitirme leer algunas líneas que tengo preparadas sobre el particular para no olvidarme de algunos detalles que me parecen importantes y sobre todo, como dije antes, tratar de ser objetivo en la exposición. No es fácil analizar un tema que se ha politizado de tal manera. Pareciera que cualquier opinión que se realice respecto justamente de la ley 27.145 está enfocada a favor o en contra de los intereses o de la postura del gobierno de turno. En efecto, la promulgación de esta ley establece un sistema para la designación de magistrados subrogantes o suplentes en el caso de vacancia, licencia, suspensión u otro impedimento del magistrado titular. La cuestión se centra, a mi entender, en que son numerosas y el aumento de las vacantes por cubrir en el Poder Judicial. Estos cargos vacantes deben ser cubiertos por concursos de oposición y antecedentes, los cuales son extremadamente lentos en muchos casos, atentando, obviamente, y si este fuera la situación, contra la debida prestación del servicio de justicia. De todas formas, por más eficiente que sea el Consejo de la Magistratura, un concurso no puede insumir un plazo menor a un año promedio, por todo lo que ello implica. En definitiva, este andamiaje jurídico y administrativo, en el marco de las debidas garantías, procura nombrar a un juez inamovible, procedimiento que no puede realizarse a las apuradas. Por ello resulta indispensable, y este es el carácter práctico, contar con un régimen de subrogancias o de magistrados suplentes que cubran las vacantes mientras se sustancian los concursos en el Consejo. La solución clásica es que un juez se haga cargo de otro juzgado, más el de que es titular. La otra alternativa es que un secretario judicial o un abogado de la matrícula, léase en definitiva lo mismo, se haga cargo del juzgado vacante hasta tanto la misma sea cubierta en forma definitiva o cese la situación que la generó. En este contexto es necesario mencionar el precedente Rosa de la Corte del 23 de mayo de 2007, en donde el alto tribunal declaró inconstitucional todo el reglamento de subrogancias del Consejo de la Magistratura de la Nación, aprobado por resolución vigente desde el inicio del Consejo 76-2004, con efecto erga omnes. Fundó su decisión en el sentido que el referido reglamento no se adecuaba a los parámetros constitucionales, en particular en cuanto autorizaba un método de nombramiento circunscripto a la intervención exclusiva de organismos que operaban solo en el ámbito del Poder Judicial: cámaras, tribunales orales, la propia Comisión de Selección de Magistrados. Entendió la Corte que para que fuera constitucionalmente válida la designación del subrogante, debían participar los otros poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, además del Poder Judicial. En pocas palabras, los secretarios y abogados de la matrícula debían contar con el acuerdo del Senado. Sin perjuicio de ello y a fin de evitar un caos institucional, la paralización del servicio de justicia, la Corte resolvió que debía admitir la validez de las designaciones efectuadas, hasta el reemplazo o ratificación mediante un procedimiento constitucionalmente válido, sin que los suplentes pudieran continuar en funciones por más de un año, plazo durante el cual el Congreso y el Poder Ejecutivo debían establecer un nuevo sistema definitivo en la materia.
Luego se suscitaron varias leyes distintas, reglamentos, la última, la resolución 8/2014 del Consejo de la Magistratura, que con variantes, y traté de abreviar, permitían que los secretarios o abogados de la matrícula se hicieran cargo de los juzgados vacantes. El nuevo régimen, la Ley 27.145, establece en su artículo 2 que la designación se realizará con un juez de igual competencia de la misma jurisdicción o con un miembro de la lista de conjueces, confeccionada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3. Este artículo 3 reza que la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial confeccionará cada 6 años, da un plazo determinado, una lista de conjueces por cada fuero, jurisdicción e instancia, la que se integrará con 20 abogados y 20 secretarios judiciales. Tales listas serán sometidas a consideración del Pleno del Consejo y una vez aprobadas serán enviadas al Poder Ejecutivo para su posterior remisión al Senado a los fines de solicitar el acuerdo respectivo. Las cámaras podrán recibir la inscripción de aquellos abogados que presten conformidad para integrar estas listas. Ello sin perjuicio de que la inscripción pueda realizarse directamente en la comisión de selección. Como se puede apreciar, hay dos posibilidades: un juez en actividad para ser designado subrogante o un conjuez, secretario o abogado. Es importante mencionar como un hecho positivo, y sí lo quiero resaltar, que por primera vez una ley del Congreso prevé en forma expresa que los secretarios puedan subrogar. La ley anterior, la 26.376, solo preveía a los abogados de la matrícula, lo que hizo que tras fracasar un amparo promovido por la Asociación de Magistrados, fallo de la Corte del 4 de diciembre de 2012, los secretarios del Poder Judicial se matricularan como abogados en los distintos colegios profesionales. Lo cierto es que el texto nuevo normativo se ajusta en principio a la doctrina sentada por la Corte en el fallo Rosa, dado que interviene el Poder Judicial al elaborar la lista, luego el Poder Ejecutivo al enviar la lista al Senado y finalmente el Senado al prestar el acuerdo. Posteriormente vuelve a intervenir el Consejo de la Magistratura a los efectos justamente la designación del subrogante. Esto es, según mi entender, y ya termino y puedo aprovechar los minutos disponibles de los anteriores colegas, lo que permite determinar que claramente se está cumpliendo con el objetivo que estableció la Corte en el precedente varias veces citado. Conforme el artículo 2, la designación puede recaer en un juez de igual competencia de la misma jurisdicción o en un conjuez. No se asigna prioridad, dado que la designación puede recaer en cualquiera de ellos. Provoca igualmente discusión, y ya que querían debate también lo planteo, que la selección se realice por mayoría absoluta del Consejo de la Magistratura, y algunos entienden, con respeto lo digo, que esta designación corresponde que se realice con la mayoría de 2/3 calificada. En este sentido quiero mencionar, y ya cierro, que el artículo 114 de la Constitución establece que el Consejo, regulado por una ley especial, sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. El Consejo, integrado periódicamente, de modo que procure un equilibrio de representación de órganos políticos resultante de la elección popular, más abogados y demás. O sea, luego de analizar el articulado de la Ley 27.145, entiendo, y esto es una opinión personal, que no puede válidamente inferirse que la manda constitucional exija la mayoría de 2/3. Tal exigencia, entiendo, reitero, de 2/3 surge de la Ley de creación del Consejo de la Magistratura, pero no de la Constitución. La mayoría de 2/3 para aprobar los concursos fue introducida por la Ley 24.937, reglamentaria del texto constitucional. La ley de subrogancias es una ley especial que perfectamente puede exigir una mayoría calificada, distinta de aquella. Es evidente que esta mayoría calificada es necesaria para aprobar concursos y proponer jueces en ternas, pero no rige para los subrogantes conforme lo ha previsto el legislador. Concluyendo y salteando y tratando de abreviar, en este sentido y en modo de conclusión podríamos sostener
que resulta criticable, más que la propia ley de subrogancias, el hecho que debería formularse tal vez un nuevo interrogante respecto de si la actual integración del Consejo superaría el test de constitucionalidad para respetar el equilibrio previsto en el artículo 114. Pero lo cierto es que este no es el centro del debate y el centro del test de constitucionalidad de la norma. La verdad es que esta cuestión va a merecer un análisis en el futuro objetivo, estricto e inevitable por parte de las instituciones de la República. Será incluso momento de analizar integraciones diversas, como ocurre en otros países, la situación de Francia, España, Italia y Portugal, una composición distinta del Consejo de la Magistratura. En nuestro país se encuentra integrado, ya termino, por representantes del estamento político, y somos colegas, no tires en contra, un segundo. No te prestas, dice que te prestas. Ah, ¿me prestás? Ah, bueno, perdón. La coyuntura hace que no escucho. En nuestro país se encuentra integrado mayoritariamente por representantes del estamento político. De todas formas, lo que entiendo negativo no es la politización del organismo, porque en realidad se trata, según lo veo, de un órgano institucional eminentemente político. A veces lo que habría que analizar es su partidización o no. Convencido que el futuro es ahora, en el marco de un debate democrático, tenemos el deber de consensuar socialmente las políticas de Estado que nuestra nación necesita para encontrar el camino del desarrollo sostenido. No podemos seguir aguardando. Gracias.